Muy bien, buenas tardes, buenos días, perdón, de nuevo. Vamos a iniciar esta sesión, esta segunda sesión de lectura de obra dentro del marco del 17º Encuentro Internacional de Escritores. La primera participación en esta mesa estará a cargo de Alejandro Merlín. Alejandro nació en Durango, estudió lengua y literatura francesa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ganó el Premio Estatal de Cuento, además del 5º Premio del Cuento del Noreste, por el libro de relatos Otello murió a balazos. Que fue su primer libro publicado. Ha sido 3 veces becario del PECDA en cuento. También es traductor y ha traducido, entre otros, a Paul Benichou para el Fondo de Cultura Económica. Ha publicado en revistas literarias y académicas y ha sido incluido en antologías. Estuvo en el Programa Internacional de Traductores del Centro Banff, en Canadá, y en la Selección Internacional de la Escuela Normal Superior de París. Os dejo con Alejandro Merlín. Hola. No esperaba ser el primero. Estoy un poco nervioso porque no hago esto muy seguido. Este cuento que voy a leer es de un volumen de relatos que estoy escribiendo desde mis cuentos más recientes. Le hice un par de mutilaciones para que se ajustara al tiempo. Espero que no se vea muy desequilibrado, que el resultado no haya sido muy desequilibrado. Espero que les guste. Se llama Corazones Vegetarianos. Una conversación en un restaurante puede ser el fin de una afinidad por el prójimo. Ante lo impersonal de un buen servicio a la mesa, frente a una carta y un entremés que agudizan los primeros efectos del vino, es más fácil que a algunas personas, como a Ramón Esteves, no les importe terminar con sus parejas y decidirse improvisadamente por la intemperie. En un restaurante como ese, un poco barato para un 10º aniversario de noviazgo y para la billetera de un estudiante de doctorado de alto rendimiento, se declararon su odio. Dime, ¿qué quieres entonces? ¿Qué quieres? ¿Que mate a todas las vacas hasta que estén en peligro de extinción y a las pocas que queden regresarlas a su estado salvaje? ¿Eso es lo que quieres? ¿En peligro de extinción te sería más fácil quererlas? ¿Quieres que llegue el día que veas una vaca en un zoológico? Y ya entrados en gastos, bien podrías hacer lo mismo con todos los animales domesticados, caballos, gallinas, puercos, y ir a un zoológico, replicó Ramón. No seas ridículo, amor. Solo te quiero hacer entender que no está bien eso de alimentar una vaca durante tanto tiempo, con el gasto que eso representa, con el espacio que eso representa, con la cantidad de carbono que eso representa, para que tan solo sea el alimento de unos cuantos y para que ese alimento tenga mayores posibilidades de echarse a perder que los vegetales. Es mejor para todos, incluidos los propios animales, que nos ahorremos ese proceso. La descomposición del abono, el forraje, el espacio que ocupa el ganado y el llano de los territorios fértiles. Es más práctico para la humanidad comer vegetales. Mira, para empezar, las vacas no son criadas para dar carne. También dan leche. Se hace desde jabones hasta chamarras con ella. ¿Ves mi chamarra? Con ellas. Lo que se come, la rachera que acabo de pedir es de un buey, de una res. No porque se diga en femenino quiere decir que sea una vaca. ¿Ves? Una res que dejó de ser becerro hace unos meses. Eso me voy a comer, no me voy a comer una vaca. Las vacas están pasteando sus praderas y dan sus ubres todas las tardes. Llega el momento en que tienen hijos, son madres, se enferman, reciben atención de un veterinario y mueren, como cualquier ser humano. Además, ¿qué harían los animales domesticados sin los seres humanos? Nos necesitamos tanto unos a los otros. Nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Pero esa leche tiene hormonas, amor. Las vacas también. Seguro también la carne que te vas a comer. Y los humanos no. No está desinfectada la ensalada que pediste. No tiene ningún químico los vegetales que pediste, por más orgánicos que creas que son. No lavas tus trastes. No lavan tus trastes con detergentes. Eso no cambia nada, amor. No contradice mi argumento. No deja de ser más barato para la naturaleza y para la humanidad cultivar y consumir vegetales. Con o sin hormonas, yo tengo la razón, concluyó ella, satisfecha. Ramón Esteves replicó muy molesto. Entonces, ¿no te importa que existan personas que busquen que todas las cosas sean orgánicas? Esa sería la verdadera desgracia para la humanidad. ¿De verdad crees que es posible alimentar a todo el mundo con alimentos orgánicos sin explotar más la tierra y a los seres humanos?
No existe ni la infraestructura ni la fuerza de trabajo para tal hazaña. Tú, por ejemplo, por más vegetariana que te creas, no te vas a dignar a producir tus propios alimentos orgánicos. Ya te imagino cuidando tomates. Y no me vengas con que la soya es mejor que la carne. No creo que ningún animal domesticado sea tan agresivo con el suelo como la soya. Mira, mi amor, ese no es mi punto. Todo consiste en tener conciencia de lo que hacemos. Además, no estoy hablando de ahora. Claro que no lo vas a poder cambiar ahora. Entonces, ¿qué? Dime, ¿a qué venía pues el comentario? ¿Qué le digo al mesero? Le pregunto, ¿qué tiene que ser natural, orgánico? ¿O quieres que le pregunte al dueño del restaurante si aquí todo es moral? Oiga, ¿le gusta la casa? ¿Qué le pregunto? ¿Esos zapatos que trae puestos son de piel sintética? ¿Usted paga impuestos? Y si me dice, sí, soy inmoral, compro carne llena de hormonas que contaminan con su estiércol, que me encanta la casa y además no pagué impuestos, entonces ¿qué? Agarramos nuestras cosas y nos las agarramos hasta encontrar en esta maldita ciudad un maldito lugar donde haya gente bendita que cultive su propia comida y que sea capaz de dejarse devorar por los leones o por las vacas, nada más para no romper el maldito equilibrio de la naturaleza. Amor, eso fue demasiado. Por favor, ya cálmate. Yo me voy a comer mi carne y tú te vas a comer tu ensalada. No se dijeron ni una palabra más. Las razones por las que ambos habían decidido vivir juntos se habían convertido en motivos para estar separados. Ella, Mariana, creía que Ramón la había traído con su ruda inteligencia, aunque no, en realidad, lo que le había enamorado de él era su forma tan singular que ella le había llegado a parecer incluso sensual y a hacerse conscientemente daño. Y no había llegado a pensarlo hasta el momento en que se fue a vivir a su departamento de alquiler en un barrio de estudiantes, hace 10 años ya, cuando recién comenzaron a ser una pareja. No era el hecho de comer carne, ese era solo un punto de vista que se había acentuado con esos 10 años de relación. Era también la manera en que vivía, una suerte de maniático de traje, un sádico masoquista en pantuflas, pero siempre con una respuesta detrás, siempre con una conclusión a la que llegó, siempre el pensamiento detrás de la demencia. Mariana, por el contrario, parecía tener una ternura innata por el mundo, la disposición a la vida con la que cae la hoja de un árbol, facilidad de aceptar del mismo modo que la hoja cualquier superficie que le depara la naturaleza, que bien podría ser desde el amor hasta un sistema de creencias. Esa ternura lo había enamorado de ella, porque esa muchacha veía con una ingenuidad única, que era siempre inocencia, la corrupción que él veía en el mundo. Ambos, en esa cena de restaurante medianamente costoso de la Ciudad de México, estaban decepcionados uno del otro. Ramón Esteves veía con arrepentimiento todo el tiempo junto a ella. Tenía una cara de, era mejor haberme quedado solo. Por su parte, Mariana Rosas le parecía imposible haber pasado los últimos 10 años junto a ese hombre que estaba frente a ella, y en el colmo, le parecía todavía más imposible haber sido tan feliz. Tenía cara de simplemente no se puede hablar con él. Luego de hacer ruido con los platos y con los cubiertos, ella se atrevió a romper el silencio con el sonidito de su voz entonando una pregunta sentimental y sincera. Este es nuestro aniversario, que desde que somos novios, es el 10º aniversario. ¿Esa es una pregunta o un reproche? ¿Por qué tienes que decir desde que somos novios, si ya sé que somos novios? Solo preguntaba. Mariana respondió con una vocecita que se escondía en la silla. Ella pensó de repente, así, como si lo refiriera a otra persona, que esos 9 o 10, quizá, años, necesariamente quizá, habían valido la pena. Había descubierto y aprendido muchas cosas que de otra manera le hubieran sido vedadas. De alguna manera el hombre que estaba frente a ella, Ramón, ese hombre que estaba devorando su trozo de carne de 500 gramos proveniente de la faja de una res, que ella ni siquiera sabía con certeza dónde se encontraba, ese hombre la había, quizás, involuntariamente, llevado a conocer una nueva vida. Mariana había conocido países, ciudades, universidades gracias a Ramón. Sin embargo, con él siempre después de la revelación, un segundo después del deslumbramiento, venía la estocada. Ramón Esteves no compartía nada sin un sugerido desprecio. Ramón Esteves, por su parte, con la conciencia de sus anchas, venía en esos años transcurridos a una mujer que paulatinamente se fue despojando de misterio y curiosidad para estancarse en lo vanamente escuchado y en lo vanamente visto. En verdad le sorprendía, porque estaba seguro de ello, aunque no fuera así, que durante ese tiempo ella nunca lo hubiera engañado. Mariana se había enamorado de Ramón porque le inspiraba una irracional admiración. Él creía que cuando Mariana se acostumbrara a lo extraordinario, cuando se acostumbrara a él, iba a buscar a otra instancia, concreta o abstracta, que le proporcionara ese interés y esa curiosidad, una relación con lo exterior. Saber con anticipación lo que sucedería entre ellos, que ella lo engañaría, ahora se daba cuenta, era causa y secuela de su manera
y amarla, pues la amaba tanto como la despreciaba. Habían viajado desde Austin, donde él era profesor en la universidad, hasta la Ciudad de México para que él atendiera un congreso propio a su profesión. El acompañamiento estaba asegurado, como el acabose. Para ambos, antes de terminar las cosas, debía suceder un último acontecimiento irregular. Qué mejor que salir de viaje a la Ciudad de México. Los dos estaban decididos a terminar, pero ¿cómo? Antes de vivir en Austin, habían vivido en París y en Nueva York, siempre a la sombra de títulos académicos, con el salario de maestro y una beca calificada y multinacional. Al principio, como era de esperarse, veían en esa dulce acontecer el desfile de todas sus travesuras. Vivían el mismo sueño de cualquier soñador acartonado, vivir en Nueva York o en París, en un departamento de tuberías, en una guardilla vegetada, o en los pasillos acondicionados en las universidades, un aire desenfadado de intelecto y sexualidad, una imposibilidad de sentir remordimiento bajo el signo, a su vez, de una imposibilidad de definirse. Allí encontraron aforos imbéciles, estudiantes de relaciones internacionales, abogaduchos, turistas norteamericanos, yonkis de familias adineradas, freelancers y miembros de las clases medias y altas de todas partes del mundo. Todos buscando algo que en Nueva York y el mismo París les podían dar. ¿Y qué era? Ojalá lo supieran. La única cosa que Mariana Rosas tenía realmente en común con Ramón Esteves era que ambos no sabían qué demonios estaban buscando. En ese episodio de la memoria, frente al traste de ensalada, en el presente, en la Ciudad de México, con los 10 años de relación, ella recordó cierto reproche de una amarga noche en París. ¿Me vas a decir que fue mía la decisión de irnos a vivir a los insípidos barrios existencialistas del Saint-Germain-des-Prés? La acusó Ramón con una frase que había en una película de Woody Allen. Esa misma noche, después de una discusión absurda, él se fue a un bar y la dejó allí, a la deriva. Mariana comenzó a sentir que ese amor por Ramón de súbito había carecido de encanto. Esa noche Mariana decidió buscar un compañero de clase de un diplomado que tomaba en la universidad. Esa misma noche, por primera vez en lo que llevaba de relación con Ramón, lo engañó. Fue exactamente así como se volvió inminente la ruptura y las frecuentes discusiones absurdas. Habían pasado ya unos años desde que Mariana descubrió el adulterio. Ya en Austin, como profesor, y ella como asistente, lo volvió a engañar. Ramón, que en cualquier otro caso hubiera sido capaz de intuir que había sido engañado, tardó mucho tiempo en sospechar. Más de una vez se encontró contando con los dedos de la mano el día que lo hiciera, sin otro motivo que el de terminar la relación sin sentirse culpable. No atinaba bien explicarlo, pero sabía que, de alguna forma, cuanto más la conocía, el más se desencantaba. ¿Te gustó tu pedazo de carne? ¿No te llenaste mucho?, preguntó Mariana. Me siento de maravilla, comí lo necesario y voy a pedir un postre. Tú eres la que siempre tiene hambre. Comer como conejo acaba con la vitalidad de las personas, respondió con una sonrisa en la cara. Era claro para ella que ese reproche, era de orden sexual. Hacía tiempo que el sexo escaseaba, y dentro de sus recuerdos, a ella misma le sorprendía verse en ese estado de la sexualidad con Ramón, toda vez que en un tiempo había basado toda su relación en un buen repertorio. Ella misma, para no decirse más, siempre se consideró, sin pudor, usada, casi fácil. Nunca le dijo no a la oportunidad, ni mucho menos a su novio, el novio más prolongado, el más firme, el más profundo, Ramón, que había tenido en su vida. No solo le dio la confianza para que se acercara a ella, sino para que tomara de ella todo el placer que pudiera ofrecerle. La libertad de conocerse en lo físico y en lo intangible. Pero ella sabía que esa sexualidad que había nacido en la relación se debía a que ella ya no lo deseaba porque lo había engañado más de una vez. ¿Ya se había dado cuenta? ¿Por qué me dice entonces eso de que tú eres la que siempre tienes hambre? Eso era ya un signo de desprecio. Después del postre, siempre se paga la cuenta, dijo Mariana, esforzándose por ser simpática. ¿Querrás decir yo pago la cuenta? Pues sí, Ramón siempre pagaba las cuentas. Siempre es temprano para decir buenas noches. Tengo mucho sueño, amor. Me muero de ganas de dormir. Además, creo que me está doliendo la cabeza, dijo Mariana, buscando la manera de evitar la inminente confrontación. Yo me siento de maravilla. Ya ves, es bueno comer carne. Ramón, antes que sigas, bueno, tú sabes bien que tenemos que hablar. No, no tanto. ¿Cómo te llevas tus cosas? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Ramón? Mariana, ¿sabes? No sé por qué no te creo que no te guste la carne. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Ahora les
les voy a presentar a Alberto Salcedo Ramos. Alberto es autor de 5 libros de periodismo narrativo. Menciono algunos: La eterna parranda, El oro y la oscuridad, La vida gloriosa y trágica de Kit Pambelé, todos publicados por Editorial Aguilar. Ha publicado en revistas de Colombia y otros países, sobre todo en El Malpensante, Soho y Ecos. Algunas de sus crónicas han sido traducidas al inglés, francés, italiano, griego y alemán, y se han incluido en antologías como Antología de Crónica Latinoamericana Actual, publicado por Alfaguara, Mejor que Ficción, Domadores de Historia, Conversaciones con grandes cronistas de América Latina e Historia de una mujer bomba, y otras crónicas de América Latina, publicado en Chile, Citizens of Fear, publicado en los Estados Unidos, Crónicas Latinoamericanas, Periodismo al Límite, publicado en Costa Rica, y Antología de Grandes Crónicas Colombianas. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y ha impartido talleres de periodismo narrativo en diversos países de América Latina. Ha recibido varios premios de periodismo: el Premio Rey de España, el Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Simón Bolívar de Colombia en 5 ocasiones. Os dejo con Alberto Salcedo Ramos. Muchas gracias. Veo aquí una cara de amigos, como Leila, mi querida amiga, como el poeta Don Mario, como Frank. Me siento muy contento de estar aquí en esta mesa. Lo que yo trabajo es un género donde uno cuenta historias casi siempre largas, pero tengo una crónica breve que es la que voy a leer, y es la última crónica de mi libro, La eterna parranda. La eterna parranda es un libro de crónicas donde yo propongo a través de ellas una visión de mi país, de Colombia, a través de diferentes relatos del conflicto armado, de la cultura popular. Y este es uno dedicado a mi mamá, una crónica, la crónica que más trabajo me ha costado escribir, una crónica muy breve. La hice sobre un episodio de mi madre que quiero compartir con ustedes. La crónica se llama Las verdades de mi madre y dice así: en la infancia pensaba que Ledia Ramos Quirós, mi madre, era mayor que mi abuelo. Supongo que mi impresión se debía a que ella, con sus 175 centímetros de estatura y su aire de mando, parecía empequeñecer todo lo que la rodeaba. Yo alardeaba frente a mis primos. Les decía que mi madre era tan inteligente que no necesitó nacer niña y por eso había sido grande desde chiquita. Todo lo suyo era serio, desde el color de sus ensaladas hasta el diseño de la ropa que nos compraba. Camisas grises para mí, faldas hasta los tobillos para mi hermana. A ella no le gustaban ni el ruido, ni la histeria, ni las parejas que se besaban en la calle, ni los niños que se sentaban a la mesa sin lavarse las manos, ni las mujeres que llamaban 7 veces diarias a la casa del novio, ni los hombres que se descamisaban en público. Todavía hoy me parece que su sentido del deber era dramático y en algunos casos hasta desconsiderado con ella misma. También se me antojaba excesivo el rigor con el que solía entregarse a la búsqueda de la verdad, aun en los casos en que esa verdad podía resultarle adversa o dolorosa. Mi madre era incapaz de regalar un piropo en el que no creyera. Mi madre odiaba el engaño, así éste se mimetizara en un objetivo aparentemente razonable como el de amortiguar la calamidad con una pirueta del lenguaje. Mi madre jamás se ponía capuchón para expresar, siempre en voz alta y sin rodeos, sus opiniones. Más de 2 veces la vi correr el riesgo de decir verdades incómodas que los demás temían, simplemente porque para ella ninguna mentira era piadosa.
cuando le salieron las canas, cuando le nacieron los primeros nietos, aprendió, cautelosa, sabia, a manejar sus propias intolerancias para no sufrir a costa de ellas ni fastidiar a las demás personas con sus reclamos. Ya no perdía el tiempo amonestando a los ruidosos con una mirada fulminante como en el pasado, sino que se apartaba del escándalo en busca de una trinchera donde poner a salvo su tranquilidad. En el centro de todo ese sentido psicorrígido del orden, mi madre era un melocotón que se deshacía en el paladar. Nos hacía cosquillas hasta sacarnos las lágrimas, nos escondía un juguete cualquiera y nos retaba a que lo encontráramos, mientras iba repitiendo en voz alta las palabras frío, tibio, caliente, según estuviéramos lejos o cerca de lograr el objetivo. Nos daba un confite de almendra por cada beso sonoro que estampáramos en sus mejillas. Si yo pudiera morir acostado en mi cama mientras contemplo los arabescos de las telarañas en el techo, y si tuviera además la oportunidad de elegir en ese momento la imagen con la cual quisiera irme de este mundo, escogería el siguiente recuerdo. 24 de diciembre de 1973. Yo tenía 10 años. Estaba estrenando un pantalón blanco de lino que mi madre me había regalado ese mismo día por la tarde con una de sus advertencias favoritas. Ya sabes, mijo, este pantalón es muy elegante. Trátalo como si fuera un arreo de la iglesia. Sin embargo, esa noche, en vez de andarme con remilgos para proteger el pantalón como ella proponía, me fui a merodear por el cine de Arenal, el pueblo en el que vivíamos. La calle, que en aquel tiempo no había sido pavimentada, era una polvareda de espanto debido a la aglomeración de gente. La muchedumbre estaba reunida alrededor de una mesa de madera rústica sobre la cual giraba una ruleta llena de números. Yo me quedé fascinado frente a los colores de la rueda, frente al sonido que producía cuando rotaba, frente a los alaridos tremendos de los adultos. Me impresionaba, supongo, el poder imprevisible del azar. Entonces me animé a apostar los 5 pesos que me había regalado mi tío Gonzalo y para mi sorpresa gané. De un solo tirón resulté embolsándome 35 pesos. Con las ganancias compré, entre otras cosas, una empanada de huevo para obsequiársela a mi madre. Estaba tan embriagado por el sabor del triunfo que me guardé la empanada en el bolsillo izquierdo del pantalón. Mientras corría desbocado hacia la casa, sentía la sensación de llevar en el muslo un tizón prendido. En cuanto llegué, mi madre notó aterrorizada el círculo amarillento de grasa que había convertido mi pantalón, mi fino pantalón, en un trapo de miseria. Enseguida corrió hacia mí con el rostro transfigurado por la furia. Era evidente que se aprestaba a troncharme la cabeza. En ese momento me saqué el paquete del bolsillo y le dije: mira lo que te compré, mami. Su semblante pasó sin ninguna transición de la rabia al regocijo. Me besó en la frente una y otra vez, me apretó emocionada contra su pecho, los ojos llorosos, la risa alborozada, como celebrando de golpe la ruina del pantalón, solo porque le permitía recibir aquel detalle cariñoso de su hijo bruto. A menudo, cuando las cosas no van bien para mí, me aferro a este recuerdo estremecedor como el náufrago al salvavidas. En mayo del año 2000, cuando me enteré de que mi madre padecía cáncer de páncreas, les rogué a los médicos que le ocultaran la verdad. Quería evitar que el susto la matara antes que la enfermedad. Los médicos desoyeron mis súplicas y le aventaron la mala noticia de un modo que a mí se me antojó demasiado brutal.
Ella se impresionó mucho, lloró, rezó, dijo que quería seguir viva. Sin embargo, no resistió la cirugía que le practicaron. A veces creo que no la mató el bisturí, sino la angustia de saber que estaba gravemente enferma. Entonces repruebo al doctor que en contra de mi voluntad se atrevió a contarle el mal que tenía. Pero al final termino entendiendo que mi madre, mujer de una sola pieza hasta el último aliento, no hubiera aceptado ni siquiera esa mentira. Alberto. Les voy a presentar a continuación a Mercedes Roffé. Ella nació en Buenos Aires. Desde 1995 vive en Nueva York. Ha publicado poemas, El tapiz bajo el heterónimo Ferdinand Osier, Cámara Baja, La noche y las palabras, Definiciones mayas, Canto errante, Memorial de agravios, La ópera fantasma y Las linternas flotantes. Dos antologías de su obra han aparecido hasta el momento: Antología Poética, ubicada en Caracas, y Milenios caen de su vuelo, poemas, 1978-2004. Su obra ha aparecido en revistas literarias de España y Latinoamérica, tales como Periódico de Poesía y Alforja, de aquí de México, Poesía y la Tuna de Oro en Venezuela, Revista Atlántica en Cádiz, La alegría de los naufragios y El signo del gorrión, publicados en Madrid. Poesía 080, Barcelona, Aérea, y en periódicos como ABC y El País de Madrid, El Nacional y El Universal en Venezuela, Página 12 y Clarín de Buenos Aires. Libros suyos se han publicado en Argentina, Chile, Venezuela, México, España, Italia, Quebec, Rumania, Inglaterra y los Estados Unidos. Ha traducido a los poetas Anne Waldman, Leonard Schwartz, Ariane Rick, Erin Moore y Richard Foreman. Es profesora de Letras Modernas por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad de Nueva York. En 1998, Mercedes Roffé fundó el sello Ediciones Pen Press. Los dejo con Mercedes Roffé. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la presentación, gracias por la invitación, sobre todo en México y en esta feria tan interesante, tan importante para mí, que tengo relativamente poca oportunidad de poder disfrutar tantos libros en español juntos. ¿Están oyéndome bien? ¿Sí? ¿Más cerca? Sí. Ahí, bueno, gracias. Bueno, les voy a leer primero unos 4 poemas de este libro que acaba de salir en México, en Barcelona, publicado por Vaso Roto, pero que originalmente salió en Argentina en el 2005, la editorial Bajo la Luna. Se divide en varias partes y voy a empezar leyendo de la tercera parte, que se llama Situaciones, Eventos y Conjuros. Voy a leer 2 conjuros. El primero es Situación para curar a un enfermo. Invitad gente, invitadlos a todos a una fiesta, una gran fiesta. Y si el enfermo no quiere salir de la cama, dejadlo, que no salga, y que haya música y bailes, y cantos y pasteles. Y si el enfermo no quiere bailar, dejadlo, que no baile. Y si el enfermo no quiere cantar, dejadlo, que no cante. Y si el enfermo no quiere comer, dejadlo, que no coma, que no beba, pero que haya ruido en la casa y mucha gente. Y que se cuenten cuentos y memorias, y fábulas y acertijos. Y si el enfermo no puede o no quiere decir nada, dejadlo, que no hable, que no ría, no recuerde. Pero traed gente a la casa, al jardín de la casa, a la posada, al pueblo, que en la casa haya ruido, mucha, mucha gente. Y al terminar la fiesta, 2 o 3 días después, las mujeres,
Echa todo lo que haya sobrado del banquete en el hueco de una sábana, grandes sábanas bordadas, de preferencia blancas, muy blancas, de preferencia bordadas. Echen allí los pasteles, las almendras, los higos, los zumos, las castañas, las moras y las masas hechas, las pastas y los panes, los zumos y los vinos, que lo lleven al río, entre 6, entre 4, que lleven la sábana al río, con sus bienes, sus frutos, sus pasteles, por el bulevar que bajen, las 4, las 6 al río, varias veces, y echen toda la corriente, las sobras del festín, el vino, el agua, el zumo, las almendras, los higos, y arrojen todo al río, a la corriente. El segundo conjuro se llama situación para romper un hechizo. Acuéstate, boca arriba, como si fueras a morir o a darte a luz. Remonta la cuesta de los años en lo oscuro. Llega al umbral, traspásalo, sumérgete en la honda, estrecha escala del olvido. Dime qué ves. Enfréntalo, enfréntate a quien eras antes aún de la memoria. ¿Te reconoces? Continúa. Sí, reconoces ahora el camino que te ha traído hasta aquí. Su nitidez lo delata. Un sueño azul que se proyecta en la pantalla azul del tiempo y va cobrando sentido. ¿Te ves? Pregúntale por qué y acéptala, cualquiera sea la respuesta. He venido a decirte adiós, responde. No digas más que eso, sin saña, sin violencia, sin rencor alguno. Intentará retenerte, volver a responder lo que ya sabes, lo que ya le has oído, quizás de otra manera. Baja los ojos y crea, con la mirada solo, un reguero en el suelo, un surco de tierra húmeda y cenizas. Verás alzarse un fuego, una pared de fuego, un fuego frío entre tú y tu fracaso. Despídete, dale la espalda, vuelve a tomar el camino, el mismo, el sueño azul sobre el azul del tiempo. Remonta los peldaños de la escala honda, estrecha, llega al umbral, traspásalo y desciende la pendiente oscura de los años. Vuelve a tu cuerpo. ¿Sientes un dolor en el vientre o en el pecho, como si algo de ti te hubiese sido arrancado? Te anuncia que has vencido. El dolor se irá. Tú quedarás contigo. La memoria del hueco te seguirá donde vayas. Y ahora voy a leer de la segunda parte del libro, que se llama Definiciones mayas, y se llama así porque fueron inspiradas o sugeridas por una serie de textos tomados de una situación no literaria en absoluto, de la investigación de un etnólogo que se acercó a Yucatán para registrar parte del idioma, y entonces su informante, Alonso González, le explicaba, frente a un grabador, cómo funcionaban algunas palabras mayas. Eso me llegó a mí en inglés y realmente era muy bello y me hizo pensar en la situación de cómo será estar en una situación parecida y tener que explicarle a alguien ciertas palabras claves a veces de la cultura de uno y qué es lo que se transmite de la cultura con esas palabras. Entonces, le voy a leer dos. El primer poema es alrededor de la palabra entonces. Antes, mucho antes, en el tiempo de que te estoy hablando, cuando era chica, cuando mi madre era chica, mi abuela, cuando la guerra, cuando la depresión, la ley seca,
cuando el rito mozárabe bate en ordalía lo doble, la cátara herejía, cuando llegaron a América, cuando Eric, cuando la tetralogía, cuando se estrena Traviata en el Colón, a solo 5 años del estreno en París, aproximadamente cuando abrió Cartier y el país salía recién de la mazorca. ¿Ves? Que nada es garantía. Cuando todo ha sido aproximado, erróneo, equivocado, evocado, como las citas de Corchos durante la guerra, o Borges en su memoriosa ceguera, o Paz, y tantos otros en lo ciego de su apurada ambición, o cuando los egipcios, o cuando construyeron las pirámides, los aztecas solían, cuando la Capilla Sixtina o el metro de Moscú solían, cuando el califa Omar o los soldados de César destruyeron la biblioteca de Alejandría, o Nerón Roma, o Dios la Torre de Babel, o la hierba del caballo de Atila. ¿Dónde quedó, María, tan ardua, la flecha suspendida, como el aliento en la boca del padre de Tristán? Siempre duele la espera, ¿no? Hasta esperar el final de una frase, un argumento, duele, ¿no? Cuando cada cual lo suyo destruyó y hubo destruido, o armado, o hecho, o fraguado, o erigido. O cuando el detective va y encuentra el cuerpo, o cuando el marido va y la ve y ve que el chico, o cuando la amiga se da cuenta y entonces, cuando cae, cuando la noche, cuando viene, todo lo que viene después, todo lo que por lo general sucede en presente histórico, o no necesariamente, después de algo, solo aparentemente conclusivo, que sin embargo se abre. Y otra definición, Maya, a veces. Se dice cuando, no siempre se puede algo, un hábito o costumbre, no muy frecuente, no de todos los días, tampoco nunca. Se dice cuando, de vez en cuando, algo como sentirse triste, o solo, o feliz, o hermosa. Sucede, como decir, cada tanto. Un día sí, 2 no. Un día sí, 3 no. Pero no regularmente, no cada 2 días, ni cada 3, ni todos los sábados, ni los jueves, ni 2 de cada 4 viernes, sino, por ejemplo, un viernes y luego no. Y luego 2 semanas o 3 más tarde, otra vez, y luego no. 5 días o 6 o 15, y luego sí. Suele también suceder que llegamos a olvidar por un tiempo algo, a alguien, y de pronto lo vemos, pensamos, lo tenemos, lo recordamos, lo echamos otra vez de menos, después de un tiempo, y después de un tiempo otra vez, y otra vez después de cierto tiempo. O se dice a propósito de algo que sucede por lo general en el alma, con un ritmo, o con un cierto ritmo que por lo general ignoramos, que más bien reconocemos cada vez. Y cuando recordamos que cada tanto aparece, que ya van varias veces que aparece y lo reconocemos, entonces decimos que sucede cada cierto tiempo, cada cierta medida, de un tiempo que desconocemos, como querer cantar o enamorarse, como sucede la lluvia, a veces. Muchas gracias, Mercedes. Como escritor, la obra de Óscar Efraín Herrera se ha concentrado en varios libros de poemas que se han publicado de manera individual y en algunos con ensayos sobre la historia y la cultura en volúmenes colectivos, además de ensayos y notas que se han publicado en periódicos y revistas como El Norte, Milenio, Periódico de Poesía, La Quincena, Fundación, Armas y Letras y Vida Universitaria, todos de aquí de Nuevo León. Ejerció el periodismo en varios periódicos de la localidad y del 96 al 2000 fue editor y redactor en la Dirección de Publicaciones
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y editor responsable de la revista Armas y Letras. De 1998 a la fecha ha coordinado diversas revistas literarias y académicas como Diáfora Fundación, Enseñanza más Aprendizaje y Reloj de Sol. Actualmente se dedica a la edición de publicaciones impresas y electrónicas. Ha sido becario del INBA, del FONCA, del FONECA y del Centro de Escritores de Nuevo León. Obtuvo en 2000 el Premio Nuevo León a la Literatura en Poesía y en este año recibió el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Artes Literarias. Entre sus obras publicadas están La Ganancia y la Pérdida, Camino hacia mis huesos, Cicatriz sin orillas, Atajos y una antología personal de 1983 a 2012. Óscar, adelante con tu participación, por favor. Sí, muchas gracias. Es una selección de varios libros lo que voy a leer. De un libro que se llama Arista, que salió hace un año, los primeros 3 poemas. El tiempo casi siempre me ha llevado entre sus patas, pero hoy le he ganado la partida. Mírenme, estoy todavía en el siglo pasado. Bueno, sí, envejezco, como todos, cada vez voy más lento y con más canas por el calendario del siglo XXI, cuyos años son cada día más injustos. Pero hoy pude engañarlo y sigo siendo lo que siempre he sido, un hombre del siglo XX. ¿Y cómo no serlo? Que soy más joven y fuerte, tengo más amigos y mi padre está vivo. Por lo demás, cuando me busco en la memoria, encuentro a ese que fui y a una ciudad que ya no existe. Tendría esta edad mi abuelo cuando me llevó por última vez a la plaza, donde seguí una ruta de hormigas y quiero pensar, corrí feliz alrededor de un árbol. Por más que busco, no encuentro su rostro en aquel recuerdo. La sombra de ese árbol oculta su cara y solo me queda una silueta que me sigue y me guía. Nos sentábamos en una banca del parque con Lennon y McCartney en las noches de verano. Alguna muchacha hubiera querido estar junto a nosotros, pero era tiempo de amigos, de intercambiar noticias que ahora son recuerdos. Muchas veces discutimos cuál era mejor, y este rey o le debía. 8. Ningún muchacho de hoy leería el nuevo tesoro de la juventud, las revistas Selecciones o la enciclopedia Time Life con ese interés que teníamos. En la noche los amigos nos reuníamos en la plaza a contarnos lecturas y a escuchar cerrar. Vivas horas de la memoria de la infancia. Este es del libro La luz y el muro. Recolecto pequeñas piedras, cansadas palabras caídas de algún libro que no llegaron a la imprenta. Recolecto guijarros de colores, alientos y saliva endurecidos que no encontraron labios afinas. Recolecto fragmentos que en otro tiempo fueron instrumentos del amor. Gotas de espera, cabello de paradojas, ceniza de abrazos. Recolecto adjetivos, papeles olvidados. En mi bolsillo caben los adjetivos del mundo. Soy el adjetivo que me encuentro, la palabra que me bautiza en la calle. Canto a la hermandad del vaho. Amo la lluvia, la hermandad del vaho que me permite andar la calle sin ser visto. Amo las plazas donde nadie juega, con poca sombra y mucha hojarasca. Busco los mediodías en invierno, la tristeza de los pájaros sedientos y la prisa de las parejas de novios en los lugares donde no estaré. Olvido sin escrúpulos las acciones que nadie me permite y que domino como experto. Voy a mi encierro voluntario, claustro buscado solo por mis enemigos, antiguos compañeros. Vengo a los lugares donde la urea es el perfume y el hollín el maquillaje. De muladares donde solo sobreviven los fuertes y los débiles. Los del medio son expulsados a medianoche. Saludo a los carteros que me traen cuentas por pagar y no me la conocen,
pero espera en su rutina. Atender que siempre me pregunta si soy maestro, si conozco a mis vecinos. Admiro la mansa culpa de mi perro, su rabioso cariño, su pereza. Admiro lo que no soy, lo que no fui, lo que no pudiera ser. No digo más, continuar me haría volver al principio. Otra canción de seguimiento, homenaje a Gabriel Said. No soy el papel ni la tinta, sino la escritura. No la mano ni la palabra, sino el saludo. No el fuego ni la brasa, sino la ceniza que canto. Piezas para un relicario. Son cosas muy breves. Emerge la voz de mi madre como una piedra en medio del aire. Repite una sílaba de humedad. Repite con sílabas de humedad una canción que me arrulla y me cobija. En la rama se detiene un pájaro cuando los demás vuelan. Un encuentro para tantos desencuentros. Solo tengo una mano derecha para saludar, a veces más de la izquierda para despedirme. Saludos, monedas para no estar solo. Este es de mi primer libro, La Alegría. Esta es la luz de los cansados símbolos, la luz de la amargura deliciosa, la que despierta brazos, corazones y vientres insensibles. Es también la manzana demasiado madura que lastima los dientes con su dulce franqueza. Es un simple sartén de madrugada, un salero sin sal, el último minuto del reloj. Es mi tonta alegría, un cigarro, un puesto directivo y una camisa limpia sobre la almohada blanca. Buró de horas. Lo más difícil es caer entre dos palabras, ser aceptado por sonidos distintos, conjugar entre dos significados. La sombra de ese árbol pasa el día indecisa si traspasa no ese muro. Cuando llega la noche se da cuenta que nada importa. Ni la sangre que lastima las sábanas blancas de los enfermos, ni las luces de un tráiler en la carretera a medianoche, ni la publicidad de los panorámicos. Nada es más llamativo y lastimoso que seguir dando vueltas al molino. Un día, sin saber por qué, preguntas por cuál resquicio ingresó la tarántula, cuál orificio eligieron las hormigas, en dónde se escondió el escorpión cuando dejó la víbora su piel entre las hojas del diccionario. ¿A qué horas pusieron mi alma en venta en la subasta de los enseres usados? ¿Quién, preguntas, buscas, quién dejó desde la hierba en este rincón de la memoria? ¿Te has topado con este muro de horas? Es invierno y un dolor de astillas se aloja en tus huesos. Esta está en dos partes. Es una, no sé si canción o sobre el río Santa Catarina, visto en dos tiempos. Uno, yo no sé mucho de ríos, pero este arrastró un día a los dioses y se quedó seco. Aún sin agua, conserva el trepidar de la corriente y, como el Tajo, bordea una gótica comarca, extiende sus piedras, como un juego de niños, cada 2 o 3 años, se llena de algo parecido a un lodo y ruge y cobra los inevitables sacrificios, antes de irse sin peces al océano. Ni el río tiene la misma vocación del Sena. Desde su cauce uno admira las cúpulas romas de la Catedral de la Sierra Madre y el Palacio de las Monarcas Pobres de la Loma Larga. 2. Su corriente no es líquida, sino de voces, palabras tartamudas que tropiezan con piedras claras y sedientas. Envueltas en su cálida corteza, las piedras guardan la frescura de otros días, de momentos mejores a los que aparentan. Entre las piedras busco lo que gané y perdí, obtengo solo sudor, mugre y un poco de sangre. No es lo que esperaba, tanto dolor para tan poca sangre, tanto buscar a contracorriente para que solo las palabras que no dije salgan ahora a flotar en mi memoria. Y por último, cruzar el río con muletas. Solo el fugitivo permanece, que veo. En el tiempo puesto en la ventana, en el curso de un río ahora seco, el aroma de los guisos de mi madre, en un patio de macetas, en el saludo de los amigos,
la luz opaca de las fotografías, en el fondo de mis pulmones, en las páginas amarillas del cajón, en el dedo anular de mi mujer, está todo lo que he sido. Lo que ocurra después, no sé, pero andaré en muletas hasta la última palabra. Gracias.